Fui creado como un ángel para servir a Dios. Me llamo Sixtas o el demonio de la cara roja. Balak, el sacrílego, el profanador y el marqués de serpiente. Fueron los nombres que me dieron los hombres en la antigüedad. El personaje Freddy Krueger estuvo inspirado en artículos que salieron en varios periódicos de la época. Fui creado como un ángel para servir a Dios. Me llamo Sixtas o el demonio de la cara roja. Me rebelé contra Dios y fui expulsado del cielo, junto con todos los demás demonios en la antigüedad. Si bien es habitual que todas las entidades demoníacas sean enviadas al infierno después de tales actos, fui enviado al más allá, un espacio oscuro que existe entre el cielo, la tierra y el infierno. Pasé a gobernar el más allá, donde era el demonio más poderoso. Por lo tanto me hice cargo y me convertí en el gobernante de ese oscuro lugar. Soy territorial y solo mis víctimas y subordinados pueden verme en mi guarida. La mayor parte de mi cuerpo es negro como el carbón, tengo largas uñas en forma de araña, pezuñas y una larga cola bifurcada. A menudo utilizo garras metálicas plateadas sobre mis dedos. No soy un alma simple, soy un demonio y soy mucho más poderoso que otras almas humanas, como violadores o asesinos. Dirijo mi propia legión en el más allá. Cuando tengo tiempo libre, disfruto de mis pasatiempos favoritos, que son ser titiritero y afilar. Balak, el sacrílego, el profanador y el marqués de serpiente. Fueron los nombres que me dieron los hombres en la antigüedad. Soy considerado uno de los demonios más poderosos en el infierno y tengo 38 legiones de demonios menores a mi cargo. Soy el presidente del infierno y poseo la habilidad de profanar y tomar el control de miembros de la iglesia, ya sean monjas, sacerdotes o feligreses. Además, tengo la capacidad de dominar a las serpientes y revelar tesoros ocultos. También soy muy entusiasta de compartir secretos ocultos con los practicantes de magia negra más devotos. Mi verdadera apariencia es la de un niño angelical alado, montando un dragón de 2 cabezas. Pero me encanta cambiar de apariencia para engañar a mis víctimas. Puedo convencer a cualquier persona de que se suicide y por ende peque ante Dios. La única referencia sobre mí se encuentra en un antiguo texto religioso conocido como el Índice de Libros Prohibidos del Vaticano. Pero la Iglesia lo eliminó en 1966 por considerarlo un texto hereje. En 1970, la parapsicóloga Lorraine Warren me pudo ver en forma de fantasma de una monja muerta a la que había profanado en una iglesia de Borley, Inglaterra. Hace muchos siglos atrás, poseía una de las monjas de ese lugar, e hice creer a los curas que era una bruja. Intentaron exorcizarla, pero no funcionó, por lo que decidieron enterrarla viva entre los muros de aquella iglesia para purificar sus pecados. Lorraine y el rey Salomón han sido los únicos seres humanos en toda la historia que han logrado repelerme. Aquellos que se opongan a mi voluntad, sufrirán caos, pestilencia y destrucción, y los perseguiré hasta el día de su muerte para atormentarlos. El personaje Freddy Krueger estuvo inspirado en artículos que salieron en varios periódicos de la época, como en el Angeles Times en 1977. En dicho artículo, se narraba como alrededor de 26 personas, en su mayoría inmigrantes de Asia, que vivían en el condado de Orange, California, murieron mientras tenían pesadillas. La primera víctima fue Liu Hua, era el hijo de un ingeniero, que rehusaba dormir debido a las pesadillas que tenía. Su familia estaba preocupada, ya que había estado varios días sin dormir, hasta que una noche se quedó dormido, y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche lo oyeron gritar, y al entrar en su habitación lo encontraron muerto.
Según reportaban los periódicos, algunos testigos de las muertes habían escuchado suspiros y gemidos por parte de los fallecidos antes de su muerte. Se realizó una autopsia y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón, había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto, y encontraron además todas las pastillas para dormir que pensaron que se había tomado. Él las había escupido y las escondió. La siguiente historia sucedió a inicios de 1982, donde se suscitaron hechos similares. Sobre un grupo de jóvenes que cometió suicidio en un hospital psiquiátrico en Estados Unidos. Según informó el New York Times, donde los pacientes indicaban que no podían dormir, debido a que una persona de apariencia oscura los perseguía en sus sueños para matarlos. En el hospital los obligaron a tomar pastillas para dormir, aunque los pacientes se negaron. Fueron inducidos al sueño a la fuerza, por lo que días después, sin razón alguna, fallecieron. En ese entonces el hecho fue denominado como el síndrome de muerte súbita inesperada, una patología extraña. Un médico forense de Minnesota dijo al New York Times que algunas víctimas podían haber muerto por miedo. A finales del 82 sucede otro hecho inexplicable. Tanto los japoneses como los filipinos también tenían casos de muertes inexplicables similares. Investigadores aseguraban que más de 500 japoneses habían muerto en las mismas circunstancias en años anteriores, todos sanos, jóvenes y fallecidos repentinamente mientras soñaban. Bajo un término que los japoneses denominan pokuri, algo así como una muerte instantánea e inesperada durante la noche. Una serie de sucesos que comenzaron a finales de los 70 y que a mediados de los 80 ya contaba con más de 100 víctimas mortales, hombres y mujeres, todos muertos durante el sueño. Además, en la mayoría de casos los estudios habían encontrado que no existían anomalías en los momentos anteriores a la muerte, eran personas jóvenes y sanas. Con estas noticias los investigadores se lanzaron a estudiar los casos a nivel global. De hecho, y como se descubriría más tarde, en el propio folclore asiático existían ya las figuras de monstruos que se aprovechaban de hombres y mujeres mientras dormían. El mismo patrón fue descubierto en Singapur más tarde. Un estudio retrospectivo de registros mostró que más de 200 hombres tailandeses sanos habían fallecido repentinamente por causas inexplicables entre el 82 y el 89. En Filipinas pasó algo parecido. Allí también tenían un término, el Bangungot, el cual está representado como una criatura mitológica denominada Batibat. Dicha criatura sería algo similar a una bruja que se sienta encima de la víctima para inmovilizarla. Fuera de las propias creencias del pueblo filipino, parece que el síndrome afecta a 40 de cada 100 personas en todo el mundo según los estudios. Gracias a toda esa información, Pesadilla en la calle El se estrenó en 1984. Hasta la fecha, aún hay muchas muertes generadas por no poder dormir, debido al trastorno del sueño, también conocido como parálisis del sueño. Mucha gente cuenta que ve la sombra de un hombre, o tiene la sensación de una presencia amenazadora en su habitación, lo cual sumada a la incapacidad de moverse, genera pánico. El color del suéter de Freddy, por su parte, surgió tras leer la revista Scientific American, donde se señalaba que los colores que más chocan a la retina humana eran el verde y el rojo. ¿Y a ti? ¿Ya se te subió el muerto? Ha 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 ha!